Una vez transcurrido el receso y contando con la presencia del Ministerio Público y los detenidos, solicito a los presentes ponerse de pie para recibir al juez, por favor. Muchas gracias. Por favor, licenciado, ¿podría iniciar? Gracias, señor juez. De conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del diverso 313, 316 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita se vincule a proceso a los ahora imputados, el señor Armando y la señora Berenice, toda vez que a consideración de esta Fiscalía es probable su participación en la comisión del hecho vertido en la imputación, mismo que solicito se tenga por reproducido, de no haber inconveniente por la defensa, en obvio de repeticiones innecesarias, señor juez. Adelante, señor, por favor. Gracias. Hechos, como ya lo mencioné. Perdón, licenciado. Diga usted, ¿iba a decir algo? No, pues continúa mi compañero. No, ¿quiere usted algo que se repita de los hechos? Estoy viendo lo de la vinculación y para alegar, pero que termine primero. No, solo que decía él si quería que le repitiera nuevamente los hechos de la imputación. No, los entendimos. ¿Sí? Gracias. Bueno, abogado, ¿ustedes también? ¿Está bien? Está bien, su señoría, gracias. Gracias. Señor. Adelante. Hecho, su señoría, como ya lo comenté, son señalados por la ley como por el delito de contra la salud en la modalidad de transporte del psicotrópico denominado metanfetamina, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción primera del Código Penal Federal. Pues el mismo encuadra en la figura típica antes mencionada y se estima que se encuentran colmado con los siguientes datos de prueba que voy a mencionar. Tenemos como dato de prueba, señor juez, el informe policial homologado de fecha 29 de agosto del año en curso, suscrito por los elementos aprensores del Ejército Mexicano de nombres Ernesto de Jesús Vázquez Espinosa, Carlos Alviso Castro y Martín Gómez Barrón, quienes refirieron la existencia de 3 envoltorios de plástico transparente conteniendo sustancia granulada, cristalina, conocida como metanfetamina, en el interior de una maleta de viaje color negra con un peso neto total de 1,499 gramos con 7 miligramos, asegurada al señor Armando y Berenice, ello el día 28 de agosto del año 2017 a las 23:20 horas y siendo detenidos a las 23:25 horas al realizarles una revisión cuando transportaban en un autobús de la línea Excelencia Plus con número económico 731 de la marca Scania, color gris con placas de circulación 39HA5M del Servicio Público Federal en la carretera Tejupilco, Ciudad Altamirano Guerrero, municipio de Cutzamala de Pinzón, los cuales fueron susceptibles de advertirse a través de los sentidos que conocieron por ellos mismos y no por inducciones. Asimismo, tenemos el dato de prueba realizado a los elementos aprensores, realizado por el Policía Federal Ministerial, de nombre Rodrigo Rosales Rodríguez, en fecha 29 de agosto de 2017, en la que en las entrevistas que fueron realizadas coinciden en su relato de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, donde el señor Armando y la señora Berenice transportaban 3 envoltorios de plástico transparente en la sustancia conocida como metanfetamina en el interior de una maleta de viaje color negra, el peso ya mencionado. Asimismo, se cuenta con el dato de prueba con la inspección realizada por el elemento de la Policía Federal ministerial de nombre Rodrigo Rosales Rodríguez, de fecha 29 y 30 de agosto de 2017, en el cual especifica el lugar de los hechos y el lugar donde se localizaron los indicios, así como identificó los 3 envoltorios contenidos en la sustancia cristalina conocida como metanfetamina, una maleta color negra
2 boletos de pasaje de autobús con número de folio TA 29650911 y TA 29650912 y un ticket de la línea Excelencia Plus con número de guía A 147-421, así como el vehículo en el cual se transportaba dicha droga. Asimismo, tenemos como dato de prueba el dictamen en materia de fotografía forense con número de folio 5482 de fecha 29 de agosto de 2017, suscrito por la perito oficial Jacqueline Aguilar Rendón, en el cual realizó la fijación fotográfica de los indicios asegurados, en el que se aprecia la maleta de viaje, 3 envoltorios conteniendo sustancia cristalina, la metanfetamina, una maleta color negra, 2 boletos de pasaje de autobús con números antes referidos, así como los tickets con número de guía antes referidos, anexando a dicho dictamen 44 tomas fotográficas en blanco y negro. Asimismo, se cuenta con el... Perdón, licenciado, cuando habla usted de tickets, sí, señor juez. es A147-421, ¿a cuánto se refiere? Estos son 2, señor juez. 2. Gracias. Uno que está debidamente embalado y el otro está adherido en la maleta. Gracias, Sí, licenciado. señor juez. Y 2, y le vuelvo a comentar, son 2 boletos, aparte son los 2 boletos. Muy amable. Asimismo, el dato de prueba consistente en el dictamen en materia de química forense, rendido por la perito oficial, de nombre Guadalupe Reyes Marín, en el cual mediante folio número 5478 de fecha 30 de agosto de 2017, y en el cual, una vez desarrollada su metodología, concluye que la sustancia asegurada corresponde al psicotrópico denominado metanfetamina, con el peso neto total de 1.499 gramos con 7 miligramos, que se encuentra contemplada en la Ley General de Salud. Asimismo, se cuenta con el dato de prueba consistente en el dictamen en materia de criminalística de campo, con número de folio 5484, de fecha 29 de agosto de 2017, emitido por la perito Mónica Díaz León, en el que concluyó que el vehículo de la marca Scania, modelo 2017, color gris con franjas azules y negras a los costados, con número económico 731, cuenta con compartimientos inferiores en los que se puede realizar embarques de equipaje, con medidas inferiores a las del área de carga, tales como maletas, cajas y contenedores diversos, y es posible que en los asientos 19 y 20 del autobús se realice vigilancia del equipaje, ya que se puede observar sentados si los compartimientos son abiertos. Asimismo, por el espacio que hay entre los asientos, también es posible que la persona que ocupa el asiento de la ventanilla puede observar con más detalle hacia el exterior. Asimismo, anexa en su dictamen 8 impresiones fotográficas en blanco y negro. Asimismo, se cuenta, señor juez, con el dictamen en materia de ingeniería civil, con número de folio 5489, diagonal 2017, de fecha 29 de agosto de 2017, emitido por el perito Francisco Javier Ávila Martínez, en el que concluyó que la distancia que existe entre el punto donde salió el autobús de la marca Scania modelo 2017, color gris, con franjas azules y negras, mismas referidas, siendo en las coordenadas LR 32502-56335 de la carretera Toluca-Ciudad Altamirano, tramo Tejupilco-Ciudad Altamirano, que se localiza en las inmediaciones de la localidad del Salitre, municipio de Cutzamala de Pinzón Guerrero, es de 245 kilómetros aproximadamente, y que las poblaciones que recorrió dicho vehículo son las siguientes:
la delegación Álvaro Obregón y Coajimalpa de Morelos de la Ciudad de México, Ocoyoacac, San Mateo Atenco, Toluca de Lerdo, Sinacantepec, Temazcaltepec de González, San Simón de Guerrero y Tejupilco del Estado de México hasta el punto El Salitre, perteneciente al municipio de Cutzamala de Pinzón, Estado de Guerrero. Asimismo, se cuenta con el dato de prueba consistente en el dictamen en materia de tránsito terrestre, con número de folio 5483, diagonal 2017, de fecha 29 de agosto de 2017, emitido por el perito Carlos Santillán Narváez, concluyendo que el vehículo del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, marca Scania, tipo autobús, con las características mencionadas, es de manufactura extranjera y año y modelo 2017, anexando 12 tomas fotográficas. Asimismo, se cuenta con el dato de prueba que aporta el apoderado legal de la empresa moral denominada Toluca Sinacantepec y Ramales SADCB, de nombre Jorge Reyes Mendoza, en el que se le fue requerido para que anexara, si contaba con datos de prueba, mismas que anexa 9 fotografías y en la cual se aprecia cómo el ahora imputado señor Armando se encuentra adquiriendo los boletos en la terminal de autobuses de la terminal denominada Observatorio. Sí, así como cuando va caminando en los pasillos para ingresar en los andenes. También, señor juez, se cuenta con el oficio de fecha 30 de agosto de 2017, con número de oficio Coprisec, diagonal de ASJ, diagonal 598, diagonal 2017, suscrito por Aristeo Bernardino Reyes Ventura, subdirector de lo jurídico y consultivo de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero, mediante el cual informa que los C. Armando y Berenice no cuentan autorización de poseer ningún tipo de psicotrópico, en el caso concreto de metanfetamina. Perdón, licenciado, para no interrumpirlo, no alcancé a anotar el número completo, ¿me puede dar? Sí, señor juez, con mucho gusto. Dice Coprisec, Sí, diagonal, sí, D, A, S, J, sí. diagonal 598, diagonal 2017, Muy amable. de fecha 30 de agosto de 2017. Gracias, licenciado. También aparecen datos que permiten suponer fundadamente que los ahora imputados, señor Armando y la señora Berenice, cometieron el hecho de referencia como coautores en términos del artículo 13, fracción tercera del Código Penal Federal, esto porque existen indicios razonables que permiten inferir que lo realizaron conjuntamente y es de delito de consumación instantánea, con efectos permanentes de conformidad con el párrafo primero, fracción segunda del artículo 7 del Código Penal Federal. Asimismo, señor juez, con los datos vertidos se advierte de que el delito en análisis es de acción dolosa en términos de los artículos 8 y 9 del Código Penal Federal. Esto en virtud de que los imputados, al momento de desplegar la conducta de transportar el psicotrópico denominado metanfetamina, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción primera del Código Penal Federal, tenían la capacidad de comprensión lo injusto de su actuar y aún así quisieron su realización. Aunado lo anterior, hasta el momento no se tienen datos de prueba que permitan inferir que se actualiza a favor de los imputados alguna excluyente de ni extinción del delito que alude al artículo 15 del Código Penal Federal, ya que no se desprende de alguna causa de atipicidad, alguna causa de justificación o alguna causa de inculpabilidad. En consecuencia, señor juez, se solicita se determine que existe la probabilidad de que los señores Armando y Berenice cometieron el hecho delictivo
señalado y en consecuencia se les vincule a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de transporte del psicotrópico denominado metanfetamina, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción primera del Código Penal Federal. ¿Es cuánto, señor juez? Gracias, licenciado. Por parte de la defensa, ¿quién va a intervenir primero? Primeramente, señor juez de control, como usted ha escuchado, ¿verdad? Los datos de prueba a que hace referencia el agente del Ministerio Público de la Federación en ningún momento acreditan los extremos que establece el artículo 194, fracción primera del Código Penal Federal, en el sentido de que se actualice la modalidad de transportación, porque como ya usted ha escuchado en esta audiencia, mi defendido en ningún momento tenía dicha maleta bajo su radio de acción. Podrá estar ante otro ilícito, pero no ante ese ilícito por el cual se le formula imputación. Por otro lado, es relevante establecer que, de acuerdo a los datos de prueba que se citan, y de manera particular a la prueba de fotografía forense, a dicha experticia, hay un documento que señala excelencia A-147421, que se refiere al documento que traía la maleta. De dicho documento, que obra a foja 79 de la causa penal que nos ocupa, en ningún momento en ese ticket que tiene pegada la maleta hace referencia que corresponda a la 119, a la 119 o a la 120, por lo que no se tiene la certeza de quién es la maleta ni a qué asiento pertenezca, atendiendo que en dicho autobús caben aproximadamente 40 personas. En ningún momento hay un nexo causal entre el ticket que les corresponde a la maleta con los números de los asientos. En ningún momento hay esa circunstancia. Por esa razón, esta defensa solicita que no se le vincule a proceso a mi defendido. Y ello también se encuentra corroborado con el informe de investigación criminal que hace la Policía Federal. También hacen referencia al ticket que le vengo mencionando, y en ningún momento también se hace referencia a cuál de los asientos corresponda, es decir, a los boletos 19 y 20, y eso se puede corroborar a foja 198 de la causa penal que nos ocupa. Por esa razón hay la incertidumbre de quién es realmente la maleta. Por eso no se les debe de vincular, aunado a que no se actualiza la hipótesis de transporte que hace referencia al artículo 194, fracción primera. Suponiendo, sin conceder, que se haya dado el hecho, estaríamos ante la hipótesis que establece el artículo 195 del Código Penal Federal, pero no se dan los elementos de la transportación. Máxime que hay duda en relación a que no se puede constatar de que la maleta pertenezca a la 119 o a la 120. Esa es la razón por la cual esta defensa considera que no se les debe de vincular a proceso a mi defendido. ¿Es cuánto? Gracias, licenciado. Por parte de la defensa. Gracias, su señoría. Bueno, respecto al acto que nos ocupa, debo solicitar un auto de no vinculación a proceso en atención al artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que de los datos de investigación que nos ha narrado y ha expuesto el agente del Ministerio Público, no se advierte que estos sean razonables para colmar la hipótesis
y dictar un auto de vinculación a proceso. Y para ello me voy a remontar a las etapas anteriores. Primeramente, debo de mencionar e invocar en este acto el artículo 309 en relación al 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos indica que la formulación de imputación es este comunicado que el agente del Ministerio Público en presencia de su señoría debe de hacer a los imputados respecto al hecho, respecto a los requisitos de el hecho que se le atribuye, la clasificación, la fecha, modo, tiempo y lugar de la comisión, la forma de intervención y quienes deponen en su contra. En la formulación de imputación, el Ministerio Público solamente nos refirió la fecha, incluso se había equivocado, dijo que era el 29, después dijo que era el 28, que los imputados salieron de observatorio con dirección a Ciudad Altamirano, que portaban 1.499 gramos con 7 miligramos en una maleta en el servicio Excelsia Plus, dio las coordenadas incluso en Salitre, de donde fueron detenidos, y la clasificación jurídica, de manera muy escueta, nos dijo que había coparticipación, en atención al artículo 13, fracción tercera, y nada más, su señoría. No narró los hechos, no habla del codominio funcional del hecho, no habla quién detenta esa circunstancia. Posteriormente, en esta etapa que nos ocupa, ahora sí ya utiliza los boletos, pero en la formulación pues nunca nos dijo de esos boletos, no nos dijo cómo estuvieron exactamente el hecho, no nos narró el grado de coparticipación es esencial y específico de cuál fue su participación, en qué momento inició, terminó, no nos dijo el tiempo, el modo, el lugar exacto, los tickets, la maleta, cómo se utilizó, la narrativa, incluso en la etapa primigenia del control de detención, usted hizo una reserva y comentó que respecto al grado de participación eso ya se vería, ¿no? En la vinculación, usted advirtió ese paso y sin embargo, pues al momento de la formulación de la imputación nunca nos dijo el hecho, nunca nos narró concretamente el hecho, cómo sucedió y cómo se les vincula esa maleta, ni siquiera cómo fueron obtenidos esa maleta, cómo ingresa, no guarda relación los mismos boletos, el cintillo, los agentes del ejército, no nos dice la noticia criminal, da por hecho que ya los entendimos cuando es otra etapa. Aún así, al inicio de su participación, el agente del Ministerio Público dijo que para no hacer réplica, que se tuvieran por reproducidos los hechos, pero entiendo que los hechos de la imputación, los cuales, advierto, no son concretos, no nos dicen el hecho puramente que a mi defensa no le está diciendo cuál fue su grado de participación, dónde él adecua el 194, fracción primera, y todos los hechos y los actos concatenados que nos lleven a inferir que los datos que él expuso con los hechos que debió de haber dicho en la formulación de imputación están correlacionados. Luego entonces se nos deja en un estado de indefensión porque no hubo una narrativa que debe de ser esencial, tal y como lo marca el artículo 311, donde nos obliga incluso a que se haga la narrativa de cómo estuvo la fecha, modo, tiempo y lugar del hecho delictivo. Por lo tanto, se nos deja en estado de indefensión y para la etapa que nos ocupa, pues eso ya es insubsanable, su señoría, porque no se abocó
propiamente a lo que es el hecho y entonces no guarda relación y aquí viene a colación lo que es el principio de congruencia que nos marca la 19 constitucional, porque no los hechos, los datos que acaba de vertir el Ministerio Público, entonces no guardan relación entre las etapas de formulación de imputación y vinculación a proceso, porque no ha sido exhaustivo, su señoría, y por eso considero que nos dejan en estado de indefensión y que no son razonables entonces los indicios, los datos de investigación que acaba de narrar, por lo cual solicito no se vincule a proceso, señoría. Gracias. Gracias, licenciado. ¿Por parte del fiscal va a replicar? Sí, señor juez, me voy a hacer cargo de los argumentos. Solo les aviso, por favor, que la defensa no es conjunta. El licenciado representa al señor, el licenciado representa a la señora, los dos licenciados representan a la señora, y en ambos casos vertieron circunstancias diferentes. Por favor. Por eso voy a hacerme cargo de los Gracias. argumentos del primer defensor. Efectivamente, señor juez, hay 2 tickets, hay 2 boletos, hay correspondencia que vincula a los detenidos con la maleta y con lo que fue asegurada dentro de ella. ¿Por qué existe correspondencia? Porque también existen datos de prueba que ya fueron narrados por esta fiscalía y que se advierten idóneos y pertinentes, pues que se trata de fotografías donde aparece el imputado en el corredor caminando con la propia maleta que está fijada, la misma maleta asegurada. Existe correspondencia también en el conocimiento en que estas 2 personas se conocen. ¿Por qué? Porque hay entrevistas en las cuales participaron los propios defensores y en las cuales en la individualización que realizaron los imputados manifiestan tener el mismo domicilio. Si tienen el mismo domicilio. Los boletos están a nombre de los 2 imputados, tienen el mismo domicilio. Respecto a la clasificación jurídica preliminar que ofrece esta fiscalía y de la cual los defensores en su momento no pidieron aclaración en la imputación, se tiene por acreditado, y esto voy a citar una tesis que es la de registro 20-150. Existe un cambio de lugar físico, señor juez. Los imputados transportaron el narcótico de manera al tener la posesión y disponibilidad material. ¿Por qué? Porque tenían un ticket, porque tenían los boletos. Lo transportaron por 3 estados, pasaron por la Ciudad de México, pasaron por el Estado de México, llegaron al Estado de Guerrero. Obviamente estamos ante la actualización de la hipótesis normativa que marca el 194 del Código Penal Federal. Me voy a hacer cargo del segundo argumento, del argumento de la segunda defensa. Dice el codominio, es evidente que existe un plan común, es evidente que existe ese plan común y codominio funcional del hecho entre los 2 imputados, señor juez. ¿Por qué? Porque manipulados todos los datos de prueba que ha referido esta defensa, así resulta y así lo considera esta fiscalía, y por ello solicitamos que los vincule a proceso, señor juez. ¿Cuánto? En contrarréplica, la defensa, como corrió traslado al fiscal, solo en cuanto a esto, licenciado, no puede introducir nuevos temas, sino... Contrario a lo que aduce la representación social federal, no hay correspondencia respecto al ticket de la maleta con los boletos 19 y 20. No hay ninguna correspondencia y eso se puede corroborar en la foja que yo le cité hace un rato. Por lo tanto, esta defensa solicita con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales no se dicte auto de vinculación en contra de mi defendido por el ilícito a que hace referencia a la representación social federal. En cuanto, su señoría. Gracias. Por parte de la defensa, la señora Berenice. Sí, gracias, su señoría. Ya, solamente para concluir esto último que dijo el fiscal, y dice que respecto al hecho, que el hecho es claro, pero no nos queda claro cuál hecho. No lo narró. Insisto que en la formulación de imputación fue muy escueto. Tiempo, modo, lugar, circunstancia, grado de participación. No solamente citar los preceptos que él dijo, es decirnos exactamente quién hizo qué cosa, en qué momento, en qué lugar y cómo fue la narrativa. Dice que atravesó 3 estados, sí, pero él
ellos sí dijeron, la Fiscalía sí dijo una narrativa en el control de detención, pero ahorita solicita que en base al hecho, pero a nosotros no nos queda claro cuál es el hecho, porque nunca lo narró en la formulación y en la vinculación a proceso solicitó la reproducción. Entonces, pues esta defensa queda en claro estado de indefensión, porque pues no vemos cómo, con la simple reproducción y esta conjetura que hace, que dice que tenían un mismo plan, sí, pero no nos explica cómo es el plan, qué hizo, cómo se les vincula la maleta, cómo inició, cómo terminó, cómo... No nos dice nada, su señoría. Intenta incluso en su réplica suplir algunos aspectos, pero queda igualmente escueto. Entonces nosotros no nos podemos, con simples tecnicismos, no nos podemos defender, porque el hecho, insisto, su señoría, nunca lo narró. Entonces nos deja en estado de indefensión. Solicito entonces se dicte un auto de no vinculación a proceso. Gracias. Muchas gracias. Voy a cerrar el debate y voy a resolver. Para llevar a cabo la vinculación a proceso, es necesario establecer, dice el artículo 19 constitucional en clara referencia al 316, que se haya formulado imputación, lo cual ya ocurrió, se haya otorgado a los imputados la oportunidad para declarar, lo cual ya ocurrió, y se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Además de que existan datos de prueba de los que se advierta que los imputados probablemente cometieron ese delito o participaron en la comisión del delito, y no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El debate propiamente ocurre en cuanto a si la cantidad de datos anunciados por el agente del Ministerio Público, primero como prueba directa, bueno, más bien dato de prueba, no son pruebas, en relación a las circunstancias que dice el agente del Ministerio Público se advinculan, puede llevar a la certeza de establecer un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que las personas aquí presentes lo cometieron. Establecer un hecho que la ley señala como delito ya es interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece en la jurisprudencia 35/2017 que para poder llevar a esa conclusión no se requiere ni acreditar cuerpo del delito, ni mucho menos delito, y solo especificar a nivel de referencia, es decir, solo establecer que existe una conducta, acción u omisión, y que esa conducta se encuentra encuadrada o tipificada como un hecho delictivo, como un delito. Es decir, que hay una conducta vinculante a una descripción típica penalmente reprochable. Y por supuesto que existe probabilidad de que las personas o la persona lo cometieron. El aspecto significativo que establece el agente del Ministerio Público en esta etapa lo hace a partir de ciertos datos de prueba que me voy a permitir citar y después hacer referencia a lo que dicen ambos defensores en cuanto a sus debates. La primera circunstancia es un informe policial homologado de 29 de agosto de 2017, signado por 3 elementos del Ejército, que dicen, como circunstancias de tiempo o modo, que encontraron, incluso advierten la identificación del lugar, una maleta negra, y por ello detuvieron el 28 de agosto a las 23:20 a las 2 personas, específicamente en el poblado Salitre, Cutzamala, Pinzón, el municipio de Cutzamala, Pinzón, en la carretera ya mencionada, y que en una maleta negra había la cantidad de 1.499 gramos, con 7 miligramos. Igualmente dicen que hay una entrevista realizada por el policía Rodrigo Rosales Rodríguez, en el que el 29 de agosto entrevista a los policías
a los elementos del ejército y de alguna forma son coincidentes en narrar nuevamente o describir los hechos materia de su informe policial homologado. Aquí es importante destacar que una circunstancia es el informe, lo que describe el informe es lo que a ellos les consta y otro es lo que la entrevista puede dar para verificar si esa información en el informe puede ser sujeta a una investigación mayor. También hay una inspección realizada por el propio policía Rodrigo Rosales Rodríguez, en el que, y aquí empieza lo interesante del asunto, en ese lugar de los hechos se encontraron 3 envoltorios con una sustancia específicamente de metanfetamina, lo que da en el dictamen pericial homologado, así como 2 boletos TA 29650911 y TA 29650912, y también se encontró una guía que corresponde a la maleta y a alguno de los boletos, A147421, guía que llevaba la maleta. Así se dice, incluso a pregunta directa, cuando habla del dictamen en materia de fotografía de 29 de agosto, con folio 5488 al agente del Ministerio Público, donde la perito Jacqueline Aguilar Rendón, mediante 44 exposiciones fotográficas, documentó maleta, 2 boletos y ticket, afirmó el agente del Ministerio Público que se encontraban 2 tickets, uno embalado y otro específicamente en la maleta. También está en materia de química forense, el dictamen en materia de química forense de 30 de agosto con folio 5478, donde la perito Guadalupe Reyes Marín establece el peso neto de la metanfetamina y establece también mediante su metodología en ese dato de prueba, dice el agente del Ministerio Público, su conclusión de que es metanfetaminas. Para después referirse a otros 2 datos de prueba, específicamente un oficio donde se advierte que las personas no tenían permiso, pero específicamente el dictamen en materia de ingeniería civil de Francisco Javier Ávila Martínez, perito que establece el lugar específico que es coincidente con lo que narran los agentes militares, 32.502, 56.335, en la carretera dice Toluca, Ciudad Altamirano, con un kilometraje de 245, y es lo que dice, se recorrió desde, por lo menos con base en el imputación, terminal observatorio, así lo dijo. Y dice que empieza, por lo menos recorren desde la delegación Álvaro Obregón, Coajimalpa, pasan por el Estado de México, Toluca, en fin, hasta llegar hasta el poblado Salitre. Hay también una materia de tránsito terrestre 5843, donde el perito establece las características del automóvil, el compartimiento y si es suficiente o si es posible que ese automóvil ya descrito, en el que incluso hay 12 imágenes específicamente identificado ya un automóvil, que es coincidente con lo narrado por con los aprensores, advierte que efectivamente en ese automóvil puede llevarse la maleta y desde los asientos por lo menos se ve o se observa ahí la parte del equipaje o si se puede manipular o no el equipaje. Y después hay otro hecho significativo. El representante de esa empresa automotriz, esa empresa de autobuses, que además de vertir su declaración, expone o da 9 fotografías donde advierte, o donde se advierte, dice el Ministerio Público, que el señor Armando, aquí presente, se le ve adquiriendo la maleta y se le ve también caminando por el pasillo con esa maleta. ¿Cuál pasillo? ¿Dónde adquiere los boletos? Sí es preciso, el Ministerio Público dice terminal observatorio, así lo narra específicamente en su imputación. ¿Hay circunstancias de tiempo, modo y lugar en cuanto a la imputación? En mi concepto, sí. Sí hay circunstancias de tiempo, modo y lugar que precisan dónde se compraron los boletos, dónde se abordó el vehículo, quién llevaba
por lo menos la maleta en ese momento, a qué maleta se identifica, es decir, hay una coincidencia entre la maleta que se advierte en ese terminal de autobuses con la que se encuentra, según lo narrado por los policías en el informe policial homologado. Hay una coincidencia. Y hay una coincidencia a partir de que, con base en ese dato probatorio, se advierte que hubo un movimiento, un traslado de esa maleta, por lo menos, hacia el lugar de Salitre, del poblado Salitre. Es decir, si hubo un movimiento del lugar de uno a otro, si hay un desplazamiento, incluso hay un dictamen en materia de ingeniería que no tendría ningún sentido darle o connotar algún valor jurídico si no pudiera establecer qué recorrido lleva a partir de la terminal, donde hay documento específico, un dato probatorio que se advierte comprando boletos, se advierte a una persona, quiero ser claro, llevando una maleta y que es la misma que se encuentra en el automotor, en el autobús. Todo este conjunto de datos probatorios que ha aportado el agente del Ministerio Público establecen de manera directa, primero, que existe un autobús, que ese autobús es de pasajeros, que ese autobús fue abordado por dos personas o que por lo menos en un lugar, tiempo, modo y circunstancia, específicamente en el poblado de Salitre, en el municipio de Cutzamala, Pinzón, aproximadamente a las 23:25, estaban dos personas a bordo, que son las personas que se encuentran aquí detenidos, que tenían los boletos las personas y que había una maleta con una referencia directa de que uno de los boletos correspondía a la identificación o guía que tenía la maleta y que en su interior se encontraron 3 bolsas que a la postre resultó una droga, específicamente metanfetaminas con un peso neto de 1.499. Esto da soporte jurídico para establecer que en la especie sí existe la suficiente material probatorio para determinar la existencia de un hecho que la ley señala como delito, específicamente de contra la salud en la modalidad de posesión o de transporte, en términos del artículo 194, es decir, una acción terminada. Si hay un movimiento, hay un desplazamiento de un determinado lugar hacia otro en el que se poseyó, se llevaba consigo, en el término jurídico, poseer no implica una pertenencia de propiedad, simplemente tener dentro del radio de acción y disponibilidad esa maleta. Sobre todo porque en este nuevo sistema se ha disminuido el estándar probatorio. La Suprema Corte de Justicia ha establecido en una interpretación directa constitucional que el estándar probatorio que debe de justificar el agente del Ministerio Público es mínimo. Por ello, estamos en presencia de un delito de acción, de una relación dolosa, no procede la culpa, tiene que haber un querer con conciencia y voluntad, y que además hay una acción en el que se lleva consigo una determinada cantidad de droga o enervante, en este caso metanfetamina, y se traslada de un sitio a otro, específicamente del lugar donde se compraron los boletos y se abordó el vehículo hasta donde se llevó a cabo la detención. Hay suficientes datos de prueba para establecer probabilidad de responsabilidad a ambas personas. Con base en el debate establecido hasta este momento, considero que sí, respecto al señor Armando Luciano Giles, no respecto a la señora Berenice Palacios Pineda. Y lo anterior es por la siguiente razón. Existe dato de prueba directo que documenta en esta audiencia, primero, la existencia de una maleta, que esa maleta se encontraba en un autobús, que esa maleta y ese autobús se trasladó de un determinado lugar de observatorio y se llegó hasta el estado de Guerrero, de la Ciudad de México al estado de Guerrero. Además, que por lo menos
hasta este momento, con base en el argumento establecido por el agente del Ministerio Público, los boletos fueron comprados por el señor Armando, por lo menos a nivel de probabilidad, y que además el señor Armando es el que llevaba la maleta. El problema estriba jurídicamente en que el agente del Ministerio Público determina que hay un codominio funcional del hecho, y para ello se tendría que determinar, como dice el Ministerio Público, como dice la defensa, dato de prueba a nivel de probabilidad incluso, que efectivamente hay una coparticipación de hecho, es decir, que ambos conocían de la existencia de la droga, que ambos tenían conciencia y finalidad de llevar consigo la transportación y que ambos estaban conscientes y de ellos dependía llevar o no ese acto de transporte, lo que en la especie respecto a la señora Berenice Palacios Pineda no se encuentra acreditado. De ahí la trascendencia de especificar, incluso desde el control de detención, que estamos en presencia de una maleta, 2 boletos, 2 personas, un ticket de identificación que corresponde a un boleto y a la maleta. En otras palabras, el conjunto de datos probatorios atendiendo al estándar de prueba que debe de verificar, a nivel de dato de prueba que debe de verificar, el agente del Ministerio Público permite establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito específicamente en términos del artículo 194, fracción primera, lo cual considero en términos del artículo 316 si existe dato de prueba suficiente y si se dan las circunstancias de tiempo, modo y lugar para establecer los términos ya indicados, es decir, que había 3 paletes en una maleta y que esa maleta contenía droga y que además esa maleta fue trasladada de un lugar a otro y que además esa maleta, esos boletos, por lo menos a nivel de probabilidad, inicialmente los compró y la llevaba consigo el señor Armando Luciano Giles. Hay un hecho aislado que establece el agente del Ministerio Público que dice que parte de un sentido de lógica atender a que ambos se conocían porque viven en el mismo domicilio, lo cual es una verdad, es un hecho cierto. No se puede controvertir algo que las propias personas establecen a partir de lo dicho en presencia de sus defensores y de los registros que se tiene. Sin embargo, el hecho de que 2 personas tengan el mismo lugar y se trasladen a un lugar determinado no quiere decir necesariamente que existe un codominio funcional del hecho. Circunstancia relevante en este caso porque el agente del Ministerio Público lleva a cabo la imputación, repito, en términos del artículo 13, fracción tercera, quienes lo realizan conjuntamente, no fracción segunda, quienes lo llevan por sí. Cada quien tendría que responder por el acto que se le reclama. En este caso, todas estas circunstancias de tiempo, modo y lugar tienen necesidad de llevarse de manera conjunta. Tiene que existir dato de prueba veraz, creíble, razonable, que permita llegar a la convicción que efectivamente ambas personas a nivel de probabilidad participaron. Y no puedo, por una mera responsabilidad objetiva, porque las personas viven en un mismo domicilio, imputar que por ese simple hecho existe un codominio funcional. Para eso tendría que haberse dado otro tipo de debate, otro tipo de investigación u otro tipo de dato de prueba que llegara a la convicción que ese hecho que la ley señala como delito ya descrito llevó a cabo a nivel de probabilidad un codominio funcional del hecho. En consecuencia, atendiendo a las circunstancias descritas, al lugar, primero, a vincular a proceso al señor Armando Luciano Giles por el hecho que la ley señala como delito contra la salud en la modalidad de transporte del psicotrópico denominado metanfetamina, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción primera en relación con el diverso 193, ambos del Código Penal Federal, sin que haya lugar a establecer que solo se llevó a cabo una finalidad por los términos descritos, llegar a otra conclusión a nivel indiciario de probabilidad diversa
que solo se tenía una finalidad, es no tomar en consideración los aspectos o datos de prueba referentes en cuanto a las fotografías que el representante de la empresa muestra de la compra de los boletos y de la persona aquí mencionada que llevaba la maleta, precisamente en la terminal de la Ciudad de México. Porque existe dato de prueba a nivel de razonabilidad para acreditar incluso la probable responsabilidad. No ha lugar a vincular a proceso a la señora Berenice Palacios Pineda por el hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de posesión de psicotrópico denominado metanfetamina de transporte, en la modalidad de transporte, previsto y sancionado en los términos descritos, porque no existe dato de prueba que acredite, incluso a nivel de probabilidad, la coparticipación o el codominio funcional del hecho, pues solo existe una imputación directa que se encontraba en el vehículo, en el automotor, en compañía de la otra persona que se acaba de vincular, sin que exista ningún dato de referencia que a nivel incluso indiciario permita determinar que ese conocimiento y voluntad que es necesario para llevar a cabo la codominio o la funcionalidad del hecho, es decir, llevar a cabo el transporte con conocimiento y causa. Sin embargo, en términos del artículo 319, esta no vinculación de la señora Berenice es con reservas. Estamos en una etapa de investigación. Por supuesto hay un indicio y es aislado de que se conocen, de que viven en el mismo lugar, y el agente del Ministerio Público tiene, por supuesto, facultades para continuar con su investigación y en su momento ampliar la acción respecto a este hecho, no en cuanto al acreditamiento del delito, estoy hablando de la probable participación en términos del artículo 319. Por tal razón, señora Berenice, queda usted en libertad y puede salir. Puede abandonar igualmente la defensa. Señor juez, ¿sí? Antes de señalar o materializar la resolución, esta Fiscalía promoverá recurso de revocación. ¿Contra qué, licenciado, si es vinculación? Contra la vinculación, de acuerdo al artículo 465 y 466. No es un acuerdo de trámite, licenciado. Por tanto, en este momento se les echa de plano. Gracias. Señora Berenice, ¿puede usted salir? Y licenciados quedan dispensados, pueden salir también de la audiencia. Ustedes están representando a la señora Berenice. ¿Alguna otra petición por parte del fiscal? Sí, señor juez, toda vez que se dictó auto de vinculación a proceso al señor Armando, la procedencia de medidas cautelares, toda vez que el delito por el que se le vinculó está considerado en el artículo 167, solicito se imponga la prisión oficiosa, señor juez. Voy a dar uso de la voz a la defensa. Esta defensa considera que, atendiendo a que la libertad es un valor axiológico preponderante, se le imponga a mi defendido otra medida cautelar y no la de prisión preventiva, porque ya como quedó acreditado, pues tiene domicilio propio, tiene familia y que podría ser en su domicilio, permanecer con la prisión preventiva en su domicilio. ¿Es cuánto, señores? Gracias, licenciado. Al lugar a acordar de conformidad, a resolver de conformidad con base en lo solicitado por el agente del Ministerio Público, toda vez que en términos del artículo 19 constitucional, en clara referencia a lo que establece el artículo 155 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
Este delito contra la salud previsto y sancionado en términos del artículo 194 es de prisión preventiva oficiosa. Hay un caso de excepción, por eso es que doy el uso de la voz. Sin embargo, en el caso particular no se actualiza. En consecuencia, el señor tendrá que llevar a cabo la prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que lleve a cabo este proceso hasta que se dicte sentencia o tenga culminación el mismo. En términos de ley, la prisión preventiva oficiosa que se ha decretado no podrá llevarse a cabo más allá de 2 años, salvo el derecho de defensa, si por alguna circunstancia excede de ese plazo, sin perjuicio de que pueda llevarse a cabo otra medida menos restrictiva de la libertad. La llevará en el centro de reclusión de Acapulco por ser el centro más cercano en términos del artículo 22 constitucional, 22 del Código Nacional y de la Ley de Ejecución también, así lo ordena el legislador. Por parte de la defensa, para alguna otra petición, por parte del fiscal, ¿alguna otra petición? Sí, señor juez, plazo para investigación complementaria. Proponemos 2 meses. No sé. 2 meses, dice el fiscal, defensor. No hay oposición por el plazo de la investigación. Pues van a ser 2 meses a partir de esta fecha. Es 31. Será para el 31 de octubre. 31 de octubre. ¿Alguna otra petición por parte del fiscal? Sí, señor juez, con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional, copia de audio y video, así como la resolución escrita de favor. En lugar, licenciado, por parte de la defensa. En los mismos términos, esta defensa solicita, con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, copia de audio y video y una reproducción escrita. Igualmente al lugar. Pero la puede solicitar, licenciado, en cualquier momento, no hay ningún problema. Tiene usted representatividad, pero por supuesto al lugar. En términos del artículo 63, 67 y 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los intervinientes quedan debidamente notificados para todos los efectos de ley. Se ordena la expedición por escrito de la constancia, solo es constancia de la resolución aquí tomada, con base en el artículo 50, al lugar a las copias solicitadas por los intervinientes, incluyendo la defensa de la señora Berenice, siendo las 12:56, se da por concluida esta diligencia. Buenas tardes, con permiso. De pie, por favor.